Hola, saludos. Un gran placer y un privilegio haber sido invitado por el Centro Cultural Cubano de Nueva York a participar de esta conferencia. En este caso, mi participación, mi pequeña, más que una lectura, una memoria emotiva, será sobre la blogosfera independiente cubana. Mi nombre es Orlando Luis Pardo Lazo. Soy un bloguero, un escritor cubano que, tuve el privilegio de estar en la isla, en La Habana, durante aquellos años que empiezan ya peligrosamente a pertenecer al pasado, 2006, 2007, 2008, 2009, eventualmente hasta el año 2013, cuando yo salí de Cuba hacia los Estados Unidos a participar precisamente en un evento que tenía que ver sobre la blogosfera cubana aquí en Nueva York, ciudad donde se está desarrollando este evento y desde donde les estoy hablando, por cierto, estoy visitando la ciudad de Nueva York. Y pues hagamos una pequeña memoria, un pequeño esfuerzo de poner en orden un fenómeno cubano muy interesante en las últimas 2 décadas, que fue la blogosfera independiente cubana. Les repito, mi nombre es Orlando Luis Pardo Lazo y ante todo mi agradecimiento y mi gran placer de haber sido protagonista de esta historia en conexión con muchas de las personas que me están viendo hoy. El fenómeno bloguero no se entiende, no tiene explicación, es una locura, es un sinsentido sin la participación de la persona que recibe la información. El bloguero, tanto en la isla como en cualquier parte del mundo, se convierte en un ciudadano que quiere recuperar, primero que todo, su propia voz. Escapando del lugar común de darle voz a los que no tienen voz, el bloguero es un individuo que normalmente no participa de organizaciones mayores, partidos políticos, mucho menos instituciones oficiales, y como tal trata de expresar su propia realidad, lo que se ha llamado también como periodismo ciudadano, eh, un esfuerzo comunicativo individual, amateur muchas veces, sí, muchas veces performático, muchas veces incluso hasta falta del rigor necesario que implica el periodismo profesional, con el fact-checking, comprobación de datos, el cotejo de estilo, la censura editorial. El bloguero escapa de todos esos fenómenos. La Cuba del año 2006, 2007, 2008 era un caldo de cultivo perfecto como por las primeras posibilidades tecnológicas que teníamos de disponer de un teléfono, de poder tener una mínima conectividad. Hablaremos ahora de cómo nos conectábamos a la Internet y sobre todo del ansia, esa ansia comunicativa, emancipadora que siempre ha tenido el pueblo cubano desde como parte de la larga lucha de resistencia contra el totalitarismo. Ahora, me gustaría decir que antes del boom de los blogs, un boom de los blogs que comenzó, por supuesto, con la figura inevitable de Yoani Sánchez, la bloguera cubana del blog Generación Y, que fue conocida en todo el mundo, sobre todo por el premio al periodismo digital Ortega y Gasset, que ella gana en el año 2007, también porque la revista Times la ubica como una de las personas del año 2007, pues la bloguera Yoani Sánchez comienza a nuclear alrededor suyo un número de personas simplemente inconformes de la realidad cubana, pero en general que querían hacerse escuchar en la realidad cubana. La paradoja, publicamos en Internet. La paradoja, Internet no existía en Cuba. Todavía estamos hablando de un año donde el Estado cubano, el Ministerio de las Comunicaciones y la telefonía cubana se abrogaban el derecho de no darle servicio de Internet al pueblo cubano. Entonces, Yoani Sánchez, con este conocido blog Generación y un número de personas que fuimos siendo nucleados alrededor de la plataforma digital conocida como Voces Cubanas. Hablaremos del destino de estos sitios web. Ahí estamos viendo una parte de decenas de escritores. Mencionaremos ahora sus nombres, algunos de ellos. Pues estas personas básicamente tratábamos de vernos las caras, descubrirnos a nosotros mismos como contemporáneos y tratar de expresar el día a día sin censura, sin tapujos, desde una base instantánea. Como escritor, yo he publicado 4 libros en Cuba, antes de salir de la isla, antes de ser censurado. Como escritor, mis colegas, los intelectuales, los académicos, muchas veces me decían, ¿pero qué haces tú publicando en un blog? ¿Qué se gana con escribir día a día esta especie de diario, esta bitácora digital? ¿Qué se gana? Trata de sedimentar los contenidos, trata de buscar algo, una reflexión más trascendente que pueda durar en el tiempo. El espíritu blogger, mis amigos, es exactamente lo contrario y así fue en Cuba. No nos interesaba la trascendencia, no nos interesaba una verdad absoluta, nos interesaba más bien equivocarnos, meter la pata, contradecirnos,
un poco al estilo de Michel Foucault, decíamos, no nos pidan permanecer inmutable, queremos perder el rostro todos los días. La manera que teníamos en Cuba de recuperar nuestro rostro, nuestro ser, nuestra libertad de expresión, de asociación, de movimiento incluso, nuestra libertad económica, porque la esfera de los bloggers también estuvo conectado con la libertad económica, pues era precisamente perder el rostro todos los días y acercarnos a una serie de fenómenos de la realidad cubana que la prensa oficial estaba omitiendo. La prensa oficial e incluso el comentario de barrio omitía. ¿Por qué? Bueno, por dos situaciones. La cultura del miedo que impera en Cuba, por la opresión, por la represión totalitaria, pero también la cultura de la simulación. Cuando no tienes una pistola en tu cuello, todavía el cubano, el pueblo cubano tiene ese hábito de simular, de enmascararse, de vivir permanentemente en el closet de la simulación. Lo cual no ayuda para nada al tejido civil de una nación, lo cual no ayuda para nada, ni es un mensaje optimista para una posible democracia o un estado de transición en Cuba hacia la democracia, mientras mantengamos esta cultura del miedo, del chantaje oficial, de la opresión oficial y de la simulación, donde el ciudadano miente, le miente a la institución, le miente al fisco, le miente a la religión, se miente en esencia a sí mismo. Los blogueros tratamos de romper con esa lógica. Tal vez nosotros también fuéramos eso y no nos gustaba, no nos parecía ético, no nos parecía ni siquiera estético vivir con miedo en el siglo XXI en Cuba. Los blogueros comenzamos, como ya dije, a nuclearnos alrededor de esta plataforma digital, básicamente un sitio web en WordPress, por supuesto, como todos los WordPress alojados fuera de Cuba. Y allí estábamos un número de personas que simplemente teníamos un canal de expresión que había sido creado por nosotros mismos. ¿Cómo nos conectábamos a Internet? Bueno, pues muchas veces conectarse a Internet ya implicaba de por sí un riesgo. Por ejemplo, teníamos que ir a las embajadas extranjeras, la embajada de Suecia, la embajada de la República Checa, la embajada de Holanda, la embajada de los Estados Unidos de América, a la que, por cierto, yo nunca fui. Teníamos también que ir a los hoteles y en este caso el apoyo de los lectores fuera de Cuba, una recarga a una tarjeta de Internet en los hoteles para turistas. Ya después de 2008, los hoteles también fueron para cubanos, pero con dólares. Pues ir a esos hoteles corriendo un riesgo de ser filmados, como fuimos filmados en cámara, corriendo el riesgo de ser que nos robaran y hackearan el blog, porque la seguridad del Estado podía entrar fácilmente en nuestras cuentas a través del Internet del hotel, como nos pasó a muchos de nosotros. Y estos hoteles, además carísimos, muchas veces un $10 una hora de conexión. Y la otra alternativa era simplemente el mercado negro. ¿Se dan cuenta ustedes que estábamos atrapados entre la espada y la pared? En el sentido de que ir a una embajada te estigmatizaba como agente de una potencia extranjera. Ir a un hotel te estigmatizaba como que tenías dólares, como que vivías como una persona rica, pudiente en Cuba, que gastaba los dólares en Internet. Y ir al mercado negro, pues simplemente es un delito. El mercado negro incluía muchas veces cuentas estatales, institucionales de Internet, que nosotros pagábamos ilegalmente, se ha dicho, a determinados funcionarios del Estado que a través de la corrupción nos permitían conectarnos a Internet. ¿Fuimos parte de eso? Sí, fuimos parte de esto. Es como decir, participar, infiltrar al sistema, tal como el sistema nos infiltraba y nos espiaba a nosotros. El otro mecanismo del mercado negro era, por supuesto, las cuentas a técnicos extranjeros residentes en Cuba, especialmente los rusos, que son unos negociantes tremendos. Y pues nosotros, muchos de los blogueros de voces cubanas, pues simplemente eh, le pagábamos dinero a extranjeros en Cuba para a veces hasta $200 al mes para que nos permitieran conectarnos a Internet a determinadas horas del día. Léase, determinadas horas de la noche. La blogosfera cubana es un fenómeno diurno de representar la realidad, de iluminar las zonas del tejido social que estaban completamente opacadas por la tiranía totalitaria, por los medios oficiales cooptados y estatalizados por el Partido Comunista de Cuba. Pues la blogosfera cubana, que estaba haciendo ese esfuerzo solar, diurno, de que el país fuera visible una vez más a los cubanos en cualquier parte del mundo. A la misma vez, la blogosfera cubana es un fenómeno nocturno. O sea, podía detectarse un bloguero por sus ojeras porque teníamos que conectarnos muchas veces después de las 12 de la noche. Eran cuentas estatales o cuentas de técnicos extranjeros y no podían haber dos conexiones a la vez. Se hacían a través de los teléfonos, por el módem, a velocidades irrisorias,
donde prácticamente en ocasiones no podíamos ni abrir el correo Gmail. Teníamos que abrirlo en una versión estándar, HTML. Por supuesto, no podíamos ver ningún tipo de video y muchas veces no podíamos descargar o subir ningún tipo de imagen de alto peso. Todo tenía que ser con unos pocos kilobytes. Esos pocos kilobytes fueron trayendo la ilusión, la esperanza de una emancipación, y unos a otros nos fuimos contagiando de coraje, nos fuimos contagiando de valor para ir rebasando nuestros propios, como dije al inicio, nuestros propios miedos, nuestras propias simulaciones. Si hay algo positivo de esta blogosfera cubana, que me gustaría mencionar algunos nombres que nos fuimos nucleando alrededor de Giovanni Sánchez, y después ya no más alrededor de Giovanni Sánchez, porque es bueno decirlo y decirlo con estas letras. Giovanni Sánchez no fue un sol, fue un momento inspirador. Muchos de nosotros contradecíamos a Giovanni Sánchez en nuestras expresiones, pero nos unía esa fe en que el país tenía que cambiar. Y tenía que cambiar ahora. Queríamos ser protagonistas. Esa es otra característica de la blogosfera. Se nos ha acusado de narcisistas, bendito sea el espejo de Narciso. Queríamos vernos a nosotros mismos, queríamos representarnos a nosotros mismos, queríamos recuperar una voz narrativa de nuestra propia biografía. De alguna manera, en el comunismo, el ciudadano vive como masa, sin biografía. Lo importante es la historia, lo importante es el colectivo, lo importante es lo social. ¿Y cuándo voy a vivir yo? ¿Cuándo voy a estar yo en el centro del universo? ¿Cuándo voy a brillar como un sol yo? ¿Cuándo mi vida va a ser importante para los míos, para los que yo amo? Bueno, pues todas esas preguntas que parecen más existenciales que disidentes, que parecen más del ser mismo, del ser humano, que de un fenómeno político, pues yo creo que estaba en el centro de la expresión de los blogueros. El movimiento bloguero, ustedes podrán ver, no pasaba por una visualidad muchas veces anquilosada, con una bandera cubana y la Constitución y el himno de Bayamo. No, pasaba por una frescura visual y audiovisual. Pasaba por el juego, pasaba por lo espontáneo, pasaba por lo impredecible. Por eso, de alguna manera, la blogosfera cubana se convirtió en un fenómeno preocupante para el régimen. No podíamos ser completamente predichos. Y por supuesto, a la hora de infiltrarnos, no podíamos ser completamente infiltrados porque no formábamos parte de un partido político, de una organización, etc. Era un movimiento difuso, rizomático, quiere decir como una raíz que se extiende en lo horizontal, como ese árbol, como esa majagua que usted está viendo, el tronco de la majagua que crecía en la casa de Giovanni Sánchez, en Nuevo Vedado, y desde allí tratábamos de tener un telescopio que mirara a todas las zonas de la realidad. Giovanni Sánchez, por supuesto, muy importante también la labor de su esposo, Reinaldo Escobar. Hablaremos un poquitico más de su blog desde Cuba. Reinaldo Escobar, un profesional de la comunicación, un periodista que había trabajado durante muchos años para el sistema de la prensa nacional. Por lo tanto, nos aportaba el conocimiento, la técnica y una serie de características que nosotros, especialmente los blogueros más jóvenes, nos dedicábamos a boicotear todos los días. O sea, Reinaldo traía para nosotros la academia, el trabajo más profesional del periodista, y nosotros los blogueros pues tratábamos de irrumpir con una frescura incluso estilística, con una incorrección incluso, ya que íbamos a ser incorrectos políticamente en la dictadura, pues el lenguaje también tenía que tener esa renovación. Una persona que fue clave para la blogosfera cubana es Claudia Cadelo, con su blog Octavo Cerco. Ustedes la recordarán, una persona muy querida, que también ya, y bueno, Giovanni Sánchez y Reinaldo Escobar permanecen en Cuba, pero Claudia Cadelo y otros blogueros, incluido yo, Orlando Luis Pardolazo, pues estamos residiendo fuera de Cuba actualmente. Su blog Octavo Cerco, junto con su pareja, Ciro Javier, del grupo Porno para Ricardo, pues formaban parte de un frente de guerra bien duro para el régimen, muy atractivo para los lectores, muy juvenil, muy fresco, muy transgresor visualmente, musicalmente y, por supuesto, escrituralmente. Claudia Cadelo, quiero decirlo, como tantas otras mujeres en Cuba, esto no es un halago barato a la fémina, a la femenina, ni mucho menos. Esto es un dato objetivo histórico. Muchas mujeres en Cuba, en medio de esta represión de machos alfas vestidos de uniforme que van por los machos disidentes y tratan de golpearlos y arrestarlos y vejarlos, esta represión homoerótica, si se quiere, macho, horrenda, pues muchas veces la mujer rompía esa lógica. Yo vi un coraje, una dignidad, una frontalidad, una verticalidad tremenda en las mujeres en Cuba. Ahí tenemos el ejemplo, por supuesto, de Laura Pollán, que fue asesinada por el régimen cubano en octubre del 2011 en el Hospital Calixto García de La Habana. Pero también verán ustedes tantas blogueras que simplemente, siendo a veces trabajadoras,
a veces intelectuales, a veces retiradas, a veces amas de casa, dieron el paso al frente y dijeron, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo expresarme yo como ser humano, como cubana, como mujer, como madre, a veces como hija de un padre que había sido reprimido en otra generación y ahora también ellas sufrían la represión, como esposa y sobre todo como protagonistas? Recuperar la recuperación de la mujer cubana enfrentada a esa otra mujer tirana que es la revolución cubana fue fundamental para mí como inspiración. Yo cuando tenía mis dudas, cuando temblaba, cuando me temblaban las manos al teclear algo, escuchaba a Claudio Acadelo, escuchaba a Giovanni Sánchez, escuchaba, por ejemplo, a Miriam Zelaya, ustedes la recordarán, Miriam Zelaya del blog Sin Evasión, que también se traduce al inglés, por supuesto, como Without Evasion, un título muy lindo porque ella se hacía llamar Eva y siendo Eva, pues el blog se llamaba Sin Evasión, irle al frente a las cosas. Por supuesto, Eva resultó ser, al final, reveló su nombre un par de años después como Miriam Zelaya y también publicó como Miriam Zelaya. Eso es muy importante. Los blogueros cubanos no usábamos seudónimos. Los blogueros cubanos no nos escondíamos para sacar un texto fuera de Cuba, como se hizo y con razón en otras generaciones. Los blogueros cubanos teníamos una vocación casi increíble de enseñar nuestro carnet de identidad. Si ustedes se fijan o recuerdan, en el blog Octavo Cerco de Claudia Cadelo, en el banner ustedes pueden ver el carnet de identidad. Este carnet de identidad yo recuerdo que Giovanni Sánchez lo publicó, Porno para Ricardo lo publicó, Danilo Maldonado, el sexto, un bloguero también, todos éramos blogueros en Cuba, el indeseable y maravilloso y transgresor y valiente Danilo Maldonado, el sexto, el grafitero, también publicó su carnet de identidad. Yo también lo hice en mi blog, el grupo Porno para Ricardo, esta banda que ustedes están viendo allí, que también tenía un blog, todos vivíamos en el blog, en aquel momento era nuestra manera no de escapar del régimen, sino de ocupar al régimen, de robarle un espacio de comunicación, de ponerlo a la defensiva. Y yo creo que hoy por hoy se están viendo las consecuencias de ese gesto transgresor. Porno para Ricardo, que ripiaba el periódico Granma en cámara, que usaban un lenguaje soez, deba ser dicho, soez con las peores palabras imaginables contra el régimen, incluido un delito penado en Cuba, que es el desacato a la figura del comandante en jefe. Y ustedes recordarán la canción El Comandante, de Porno para Ricardo, donde usan la palabra más brutal del lenguaje cubano. Bueno, pues le dicen al comandante, no coma tanta de eso mismo que usted podrá recordar, y se lo dicen directamente cometiendo un delito. O sea, la blogosfera cubana tenía toda la vocación de cometer delitos en un espacio delictivo como es el totalitarismo cubano. ¿Cómo se entiende eso? Sí, claro. Eso, si vamos a la obra de teatro Los Siervos de Vigilio Piñera, es declararse en esa obra de teatro, el personaje que se emancipa se declara siervo servil. No vamos a jugar más a ocupar espacios institucionales y llegar allá. Yo, por ejemplo, que publiqué 4 libros en Cuba, por lo tanto era miembro de las instituciones literarias en Cuba. No, queremos ser declarados como lo que somos. Esto es una dictadura, esto es un totalitarismo y el totalitarismo no tiene afuera. Por lo tanto, queremos declararnos siervo servil. Dime cuáles son los delitos. Y tan pronto tú me digas cuáles son los delitos, en lugar de protegerme, yo voy a correr contra esos delitos y los voy a cometer todos, uno tras otro. Delito económico, sí. Vamos a aceptar y recibir dinero y vamos a tener una emancipación financiera de las personas que nos apoyan, de las revistas donde publicamos nuestros artículos y recibimos, por supuesto, un pago de derecho de autor, de los proyectos que pueden ser financiados desde afuera de Cuba para la libertad de Cuba. Nadie nunca le compró una sola palabra a un bloguero cubano. Nosotros hablábamos, hacíamos nuestras provocaciones, a veces incluso se ha dicho porno provocaciones, porque teníamos una vocación de recuperar nuestro cuerpo, nuestra voz, nuestra intelectualidad, nuestra espiritualidad, pero también nuestro cuerpo, mostrarnos en público. Muchos de nosotros nos sentíamos jóvenes, lo éramos, con 70 años, con 40 años, con 25 años. Nos sentíamos como un fenómeno joven que irrumpía y estábamos muy orgullosos de ser hermosos, esa belleza que no es física, esa belleza que pasaba por sentirse libres en un campo minado. Entonces, ante eso, ¿cómo hacerlo? El régimen nada más que tenía una opción: ensuciarnos, tratar de envilecernos, representarnos como agentes de potencia extranjera, estigmatizarnos en la prensa nacional, como se hizo con el espacio Las Razones de Cuba, que se transmitió por la televisión nacional,
creando una blogosfera oficialista, como la representada por la plataforma La Joven Cuba, Bloggers Cuba, el Aine Díaz, que después redundó en un proyecto llamado Periodismo de Barrio, pero que en aquel entonces tenía el blog del Aine Díaz, y todo este fenómeno trataba de sustituir el ímpetu de la vida. La tiranía totalitaria, el castrismo, se puede entender como un fenómeno de biopolítica diseñado para destruir el ímpetu vital de los ciudadanos. Bueno, yo quisiera, para no extendernos demasiado, traerles una visión un poco, no sé si nietzscheana, ¿no? De lo vital, de lo intempestivo, de un fenómeno que comenzó simplemente como un grupo de amigos que se nuclean en una plataforma amateur completamente llamada Voces Cubanas, se las mostré ya, y desde esa plataforma, pues nosotros simplemente tratábamos de ser nosotros y contagiar de esa locura, de esa belleza de la libertad, arrebatadora belleza de la libertad a la gente. Por supuesto, en ocasiones nos reuníamos, Giovanni Sánchez y Reinaldo Escobar, nos reuníamos en casas de amigos, un grupo de blogueros, pastores evangélicos, religiosos, católicos, amas de casa, repito, que tenían una vocación más de aprender a comunicar algo que querían dejarle a sus nietos, simplemente personas snob que les interesaba el fenómeno y allí iban, probablemente agentes de la seguridad del Estado que también iban allí, pero no tenían nada que llevarse, nada que delatar, excepto nuestra irrefrenable vocación de contarnos a nosotros mismos y contar una Cuba otra, una Cuba diferente. Esto que están viendo aquí son espacios donde nos reuníamos en diferentes casas, como la de Giovanni Sánchez, lo que se llamó la Academia Blogger, tratando de enseñarles a las personas cómo hacer esto en condiciones restrictivas, donde el Estado no te permitía conectarte a Internet, cómo optimizar el tiempo en la Internet para poder ahorrar dinero, cómo tenerlo todo preparado prácticamente para bloguear offline, distribuir nuestros contenidos de memoria flash, en discos de CD, explicar de una manera divertida lo que hacíamos y, en última instancia, también se creó a partir de la Academia Blogger, muy por la labor de Reinaldo Escobar, de Giovanni Sánchez y de Claudia Cadelo, sobre todo por estas personas, pero sin dejar de mencionar, por supuesto, a Miriam Zelaya, entre tantas otras personas, el pastor Mario Félix Leonard, hoy también exiliado, la bloguera cubana Lía Villares, una de las personas más creativas, iconoclastas, con su blog Hechizamiento Abanémico, donde aparecía todo tipo de información audiovisual, punk, la música punk que fue fundamental para nosotros, y así estuvo con el blog Arroz con Punk. Amigos, ¿le parece a ustedes esta visualidad que están viendo allí, con ese dedo índice, con ese logo de los comités de defensa, con la muerte en alto, con ese logo de la CIA, hablando de blogs libres? ¿Les parece esto una actitud solemne, patriotera, ni mucho menos? No, esto era una ruptura, una pedrada en la catedral del castrismo. Así irrumpimos, así los blogueros, por supuesto, el indeseable del Sexto, siempre haciéndose intolerable en cualquier escenario. Fenómenos como Cuba Raw, o sea, RAW, Cuba Cruda, un fenómeno de fotografías que también se incluyó en la plataforma Voces Cubanas, pues todos estos fenómenos creaban un arco iris. Yo no encuentro otra palabra. Pero un arco iris, bueno, el ojo humano verá 7 colores, pero sabemos que el arco iris tiene infinitas longitudes de onda. Y con esto quisiera terminar. Tanto que se habla de multiplicidad, inclusividad, etcétera, en los Estados Unidos de hoy, yo veo que Estados Unidos es un país pobre en términos de libertad y de inclusividad respecto a lo que un grupo de personas, ciudadanos, decidieron hacer en la isla en el año 2007, 2008, 2009, y que eso comenzó a generar frutos en los siguientes años, entrevistas importantes que pudimos hacer con medios internacionales, ocupar tribunas importantes, muchas de estas tribunas, algunas de izquierda, como el Huffington Post, otros periódicos como el periódico El País en España, periódicos de Latinoamérica, periódicos de México y por supuesto de los Estados Unidos. Muchas de estas tribunas fueron ocupadas gracias a una labor que comenzó como un simple blog en las condiciones de campo minado, en las condiciones de total falta de libertad en que se vivía en Cuba, en que se vive en Cuba, pero que vivíamos en Cuba en esos años, cuando todo el mundo nos decía, no se puede hacer una blogosfera cuando no hay internet, no se puede hacer una blogosfera cuando no te puedes conectar de ninguna parte, donde tienes que salir de tu casa a una embajada, a un hotel o al mercado negro para poderlo realizar. Bueno, pues sí, en esas condiciones precisamente fue que lo realizamos. El mensaje para mí es un mensaje optimista. Quisiera cerrar con
con esta idea, fue posible para nosotros incluso organizar una revista como la revista Voces. Déjenme si me puedo asomar por aquí. Una revista como la revista Voces. Ahí están viendo ustedes una de las carátulas, este robot japonés, Voltu 5, porque se trataba del número 5 de la revista. Y en este caso quisiera dejarle especialmente como un homenaje a Rolando Pulido, nuestro hermano de Nueva York, diseñador, que tuvo que ver mucho con esta blogosfera independiente en Cuba. Rolando contribuía, colaboraba completamente gratis, por supuesto, de manera voluntaria, con crear una visualidad también renovadora en nuestro país. Esta es la carátula de la revista Voces, un pequeño documento de Word que circulaba por los correos electrónicos y que también se imprimía de manera clandestina en Cuba. Y esta es la carátula de la revista Voces número 15. Miren ustedes qué belleza, ¿no? Cuba como un chip dispuesta a ser conectada con el mundo. Esto fue un esfuerzo, en definitiva, de que Cuba se conectara con los propios cubanos. La blogosfera cubana, y ojalá que ustedes tengan muchas dudas, que se queden muchas cosas en el tintero, porque este tema empieza a quedarse peligrosamente en el pasado. Hoy por hoy, con lo que está pasando en la isla, con la insubordinación ciudadana que hay, lo que ha pasado el 11 de julio, en noviembre del año en 2020, con las protestas frente al Ministerio de Cultura, con una serie de nuevos nombres de jóvenes, de nuevos sitios web, de influencers, incluso influencers que se dedican a la parte comercial. No importa. Yo creo que de alguna manera la blogosfera cubana, con estas personas que yo he mencionado hoy, sembraron una pequeña semilla de esperanza de que era posible. Era posible robarle una cuota de libertad a la tiranía. Era posible poner a la tiranía a reaccionar, a la reactiva. Hoy por hoy el Noticiero Nacional de la Televisión en Cuba se dedica prácticamente a desmentir y a refutar todo lo que se publica en la Internet libre cubana dentro y fuera de la isla. Hoy por hoy, un canal de Signal, de Telegram, de WhatsApp es más importante que los medios nacionales de la isla, donde se gastan millones y millones de dólares para transmitir una imagen completamente falseada de la realidad cubana y empobrecida. Entonces, eso no pudo ser logrado en 2 días. Tuvo que pasar un fenómeno como la blogosfera independiente cubana. Nos conectábamos, creábamos redes. En la revista Voces, por ejemplo, colaboraban autores y personas que vivían en cualquier parte del mundo. Nos enviaban textos, autores importantes y otras personas que eran simplemente ciudadanos de Nueva York, ciudadanos de Miami, ciudadanos de Madrid, que se embullaban. La libertad también es por contagio. La libertad también es cuando se hace trendy, cuando se hace viral, ¿no? Puede ser un mensaje ilusorio, sí, vivíamos de esa ilusión. La tiranía puede durar 100 años más, sí puede durar 100 años más, porque tienen 3 ejércitos, tienen a los militares, pero la victoria simbólica, la victoria de la verdad, la victoria de la espiritualidad y sobre todo la victoria del cariño que pudimos establecer entre blogueros cubanos en la isla, repito, en los años 2007, 2008, 2009, cuando éramos un buchito de personas en medio de una realidad que recomendaba lo contrario. Ese navegar a contracorriente yo creo que es un mensaje que tenemos que mantener vivo en todas partes, en la isla y en el exilio. Termino con esta idea. A veces en el exilio uno siente que no vale la pena hacer nada, que todo ya pasó, que es una inercia, que es un cansancio. Y esa pasión de lo nuevo hay que contradecir un poco a la Eclesiastés. Todo es nuevo bajo el sol, todo es nuevo en un blog. Eso nos parecía en aquel entonces. Y realmente les digo, aunque yo fui arrestado 3 veces, en noviembre del 2006, precisamente estoy grabando esto el 6 de noviembre del año 2022. Bueno, pues el 6 de noviembre del año 2009 yo fui arrestado junto con Giovanni Sánchez varias horas. Después fui arrestado de nuevo durante la visita del Papa Benedicto XVI, varios días en marzo del 2012. Y después una vez más, un par de días más, en septiembre del 2012, estos arrestos arbitrarios, a veces con golpizas, a veces con torturas, con amenazas incluso de violación, como fue mi caso. Me amenazaron con esto en una entrevista de 5 horas con la seguridad del Estado. Y a pesar de esa fealdad, a pesar de ese discurso de guerra, a pesar de tratar de quitarnos la sonrisa del rostro, a pesar de tratar de envejecernos en el sentido moral, hacernos partícipes de una historia cascada de 100 años de guerra contra el imperialismo y la revolución, toda esa narrativa del Estado, a mí me parece que esa batalla la ganamos los blogueros cubanos, o por lo menos pusimos la primera semillita para que fuera ganada por el pueblo cubano en un futuro que tiene que ser más inmediato que posterior. Podrá haber represión, viviremos todavía cosas horrendas en nuestro país, es posible, porque el régimen quiere garantizar un escenario de guerra y no quiere ver una salida que pueda ser democrática. El régimen quiere garantizar una tierra arrasada
para que eventualmente, cuando llegue la libertad, haya que extrañar al castrismo, porque por lo menos en el castrismo no pasaba aquello. Estamos avanzando, el régimen está avanzando hacia una zona donde nos va a legar con lo peor del comunismo y con lo peor también del capitalismo. La blogosfera cubana independiente fue un esfuerzo para tratar de tener lo más bello del ser humano en un escenario transformativo, paulatino, propositivo, liberador, que no comienza con una ley democrática, sino comienza con una liberación espiritual. Le agradezco especialmente al Centro Cultural Cubano de Nueva York la oportunidad de comunicarme con ustedes, un poco como soy yo, caóticamente, una memoria emotiva. Fue conmovedor para mí hablar de estos temas. Y bueno, cualquier pregunta, pues me imagino que puede haber un debate que se realice como parte de este programa. Me encantaría participar en persona y esperemos que más temprano que tarde los cubanos podamos organizarnos y estar listos desde afuera como sociedad civil, como blogosfera, como ciudadanía digital para poder ocupar el espacio de una ciudadanía física, que es lo que necesita nuestro país. Repoblar y reforestar una ciudadanía física allí donde el totalitarismo ha tratado de sembrar la tabula rasa. Muchísimas gracias una vez más. Mi nombre es Orlando Luis Pardolazo y ha sido un privilegio compartir con ustedes esta oportunidad.